Buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, seguidores y seguidoras del Centro Virtual, del Centro de Estudios Virtual de la Gestión Pública. Hoy, desde San José de Costa Rica, en el marco del 24º Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo, estamos transmitiendo para platicar con expertos en derecho público, en derecho administrativo de todo nuestro continente, España y Portugal. Me acompañan en esta entrevista mi amigo Gerardo Centeno, colaborador permanente del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública, y el profesor Pablo Daniel Cruz, uruguayo, que nos va a platicar de la contratación administrativa, de la contratación pública en el Uruguay, y es un experto en el tema, conocedor del mismo, y nos va a aportar muchos elementos. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Y como siempre, saben ustedes que este material los encuentran en forma gratuita en nuestras redes sociales, tanto el Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública como de Carlos Matute. Y sin más, le cedo la palabra a nuestro amigo, el profesor Pablo Daniel Cruz, y le pregunto, oye, ¿qué es la contratación pública? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son las diferencias con el otro tipo de contrataciones? Bueno, buenos días. Para mí es un verdadero privilegio compartir esta mesa con dos amigos mexicanos, Gerardo y Carlos. La verdad es un verdadero placer. Y además en este ambiente académico que nos encontramos, que engalana esta reunión. Bueno, Carlos, la contratación pública en mi país, desde el punto de vista de los textos normativos, básicamente hay un texto normativo que se denomina el TOCAF, Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que es básicamente el texto normativo legal que regula todo lo relacionado con las compras estatales. Desde el punto de vista de nuestra doctrina, a modo de ejemplo, la opinión de mi maestro en el Derecho Administrativo, el profesor Augusto Durán Martínez, él nos señala a los efectos de singularizar el contrato administrativo, nos dice que cuando en una de las partes de la contratación hay una administración pública, una persona jurídica pública estatal, ya es suficiente para que estemos ante un contrato administrativo. Y naturalmente, otra de las singularidades es la finalidad pública que siempre caracteriza la actividad de la administración. Naturalmente, cuando nosotros hablamos de la contratación administrativa, estamos en el ámbito de los contratos. Entonces, en este tema, en mi país, en mi país concretamente, tenemos que partir, cuando hablamos del concepto de contrato, de la teoría general del contrato. Y la teoría general del contrato en el Uruguay está desarrollada en el Código Civil. Por eso que tenemos que partir de algunos conceptos del Código Civil, porque el Código Civil define el contrato, pero define el contrato como género, como supraconcepto. Después tenés las distintas especies de contrato: contrato civil, comercial, contratos laborales, contrato administrativo. O sea, el contrato administrativo es una especie del supraconcepto o género contrato. Y por eso, una de las características que singularizan el contrato, que es una de las reglas que provienen del Código Civil que se aplican al contrato administrativo, es la fuerza vinculante del contrato, ¿verdad? Esto es muy importante. Esa procedencia o ese origen civil del contrato ejerce mucha influencia con la sensibilidad pública, con la contratación pública. Ejerce, sí, porque se trata de principios, esto por ejemplo este que estaba señalando, sin perjuicio que el contrato administrativo tiene sus propias peculiaridades que se lo van a ir apartándose del contrato civil, ¿no? Acá en el ámbito de la administración, recordemos que el derecho administrativo está montado sobre una concepción filosófica distinta del derecho civil, siempre, como dice el profesor Del Piazzo, teniendo como eje el interés general, la servicialidad administrativa, aspectos que no se verifican en los contratos civiles puramente, en cambio sí en los contratos administrativos. Pero claro, cuando
la parte morfológica del contrato administrativo. Tenemos que partir estos conceptos de contrato civil y algunos principios que rigen la contratación civil, y uno de ellos es la fuerza vinculante del contrato. Porque el contrato administrativo constituye una regla de derecho, como en este hermoso congreso que estamos participando con todos ustedes, lo han señalado ilustres ponentes que han participado en distintas oportunidades, han señalado que el contrato configura una regla de derecho. En mi país, por ejemplo, la Constitución habla del concepto de regla de derecho, en el 309 de la Constitución, y la ley te define qué es regla de derecho. Y cuando define lo que es regla de derecho, el último Código Contencioso Administrativo, en el artículo 44, que entró a regir este año, en febrero, recoge esos conceptos, se define regla de derecho como todo principio de derecho, norma constitucional, norma legal, norma reglamentaria y la norma de origen contractual. O sea, el contrato es regla de derecho, porque las partes de común acuerdo han contribuido a la creación de una regla voluntariamente convenida, y esa regla constituye fuente de derecho. Qué bueno que lo mencionas. Es muy importante que tú estás mencionando esta idea de lo básico, lo primario, del acuerdo de voluntades para constituir al contrato administrativo, porque eso, por ejemplo, en México, queda un poco oculto al operador público, porque como hay una ley especial de contratación pública, adquisiciones y obra pública, ellos consideran que el contrato administrativo se rige por esa ley, y realmente no. En principio se rige por el Código Civil, por el Código Mercantil, y después aplica la ley pública. En Uruguay, además del Código Civil, existe una regulación administrativa específica para el Código, para la contratación pública. Está dividida en adquisiciones y obra, o se da unitaria. ¿Cómo es el Uruguay? ¿Tú te refieres a los procedimientos de compra o concretamente a los procedimientos de compra, o cómo se lleva a cabo la compra pública y en particular? Y ahí está. En nuestro país, en todos los temas relacionados con los procedimientos de compra, como te decía, el texto normativo básico se denomina TOCAF. Es un texto de naturaleza legal, ¿no? Es ley, texto ordenado de contabilidad y administración financiera. En ese texto se regula lo sustancial respecto de las compras estatales. Y en ese texto hay una norma fundamental, el artículo 33, que te establece todos los procedimientos de compra estatales. ¿Cuál es el criterio que utilizó el legislador como principio general? Que sean procedimientos competitivos. Acá, en la contratación pública, lo que se trata de motivar es la concurrencia, que haya competencia. Ese es el espíritu del legislador, porque cuando más competencia, propiciar la concurrencia, exactamente, porque de esa manera la administración siempre va a tener mayores opciones de obtener la oferta más ventajosa. Por eso, dentro de los procedimientos competitivos, ¿cuál es el más importante, digamos, como procedimiento madre, digamos, entre comillas? La licitación pública, ¿no? La licitación pública es el procedimiento más importante, pero hay excepciones. Está el que se denomina licitación abreviada, el concurso de precios, los remates o subastas, el pregón o puja a la baja. Es decir, el pregón o puja a la baja. Es un remate al revés. Es un remate al revés. Sobre ese que, claro. Y entonces, ¿cómo opera ese pregón o puja a la baja? Bueno, lo voy a decir muy esquemáticamente. Cuando se trata de presentar ofertas, normalmente es unos procedimientos que se tramitan electrónicamente. Te voy a decir francamente, donde yo trabajo y ejerzo la profesión como abogado en la Intendencia de Maldonado, no se estila, pero dogmáticamente sí me corresponde invocarlo. Se presentan ofertas, se seleccionan las que primero hay una calificación formal de las mismas, que cumplan con las requisitos formales, y después empieza el pregón, que es un remate al revés. Se trata de que los oferentes, una vez que se saben las ofertas y los precios de los otros oferentes, tienen que ir a la baja. En vez de al alza, como en un remate tienda más, está el pregón ocupa la baja, los oferentes tienen 10 minutos, todo electrónicamente. Entonces van viendo, puso 50, 45, puso 30, y así hasta que, me explico, es un procedimiento competitivo
pero lo que se trata es buscar el precio menor. Me llama la atención porque uno de los criterios de asignación contractual en México era una figura similar a eso, y perdió peso o se fue desacreditando porque al aplicar el precio más bajo no, generalmente pues ya no era calidad, sino bastaba con que fuera simplemente el precio más bajo. O sea, no tienen esta complicación. Te explico, también tengo que complementar esto. Esto viene a raíz de lo que acabas de señalar. Se trata de determinadas compras que tienen que estar estandarizadas. Por ejemplo, resmas de papel, ¿no? Para las oficinas. O sea, se tiene que comprar, se utiliza para eso. Resmas, Papel, ¿viste? Cuando las pero resmas es las hojas donde pones en la computadora para imprimir. O sea, lo que te quiero paquetes de expresar. papel. Exacto. Papelería, sí. Se aplica, no se aplica para cualquier compra, no tienen que ser determinadas compras estandarizadas, y el TOCAF, cuando regula este procedimiento, se establece que en las bases de llamado tienen que estar bien especificadas las condiciones técnicas. Por ejemplo, resma de papel, el papel con tantos centímetros, de tanto, o sea, no es que cualquier, por eso que lo que tú decías, no sé si me explico la idea por dónde va. Sí. Y entonces lo utilizan para adquisiciones, para obras públicas también. No, básicamente, por lo menos lo que yo conozco, básicamente para suministro. Para ese tipo de criterio de cantidad. Exactamente. Y tiene que estar muy bien definidos los criterios técnicos. No te podés salir de los criterios técnicos. Tienen que ser adquisiciones estandarizadas. Es un complemento del concepto, porque si no, claro, piensan que no, tiene que ser algo muy... El Uruguay es un país centralista, ¿es correcto? Nuestro país es un estado unitario, es correcto, no es un estado federal. Es un estado unitario con una fuerte, permitidme, es un estado unitario con un muy importante grado de descentralización. Es a donde iba. Entonces, Maldonado, que a pesar que no es una entidad federativa, realiza sus propias compras, sus propios procedimientos de adjudicación, ¿es correcto? Es correcto. Nuestro país, la República Oriental del Uruguay, una cosa que me causaba mucha gracia, digamos, una definición de Del Piazza de otra vuelta que nunca había escuchado, que nosotros no tenemos nombre, pero tenemos domicilio, ¿viste? Porque claro, tiene razón lo que dice, aunque capaz que podía invocar, no es tan así, pero está bueno eso que dice. República Oriental del Uruguay, ¿por qué? Porque nosotros somos el espacio geográfico que se encuentra al oriente, ahí viene lo de oriental, del río Uruguay. Más allá del río Uruguay. Al oriente del río Uruguay, República Oriental del Uruguay. Tenemos domicilio y no tenemos nombre. Pero el nombre viene del guaraní, pero no vamos a meter en eso, que eran tribus indígenas que en su momento... Ahora, perdóname. Digo, lo de la descentralización, no, termina la idea. Perdóname, tú me habías dado, me fui con ese tema de gobierno de Maldonado. En nuestro país políticamente está dividido en territorios que se denominan departamentos. Ustedes son estados. Entidades federativas y ustedes son departamentos. Y dentro de departamentos tenemos 19 departamentos. Y dentro de los departamentos están los municipios, que son las autoridades locales. Bueno, los departamentos, yo, por ejemplo, vivo y desarrollo una actividad profesional y académica en el departamento de Maldonado, 150 kilómetros de Montevideo. Los departamentos tienen bastante autonomía. No es que sean independientes, ¿no? Tienen autonomía en muchos aspectos, tributaria, presupuestaria, financiera. Y ahí el tema de las compras y los gastos, hay autonomía en materia de disponer presupuestalmente las compras. Cada uno de los departamentos tiene autonomía en ese sentido. Con presupuesto propio. Cada gobierno departamental tiene su propio presupuesto departamental, que lo recauda a través de ya sea los impuestos que se recaudan en cada departamento y las partidas que provienen del presupuesto nacional. Entonces, está muy descentralizado. No, hay importante descentralización. Sí. Hablamos un poquito de los procedimientos de licitación.
creo que nos brincamos un paso. ¿Qué tipo de contratos están estandarizados o cuáles son los más recurrentes? Bueno, los contratos típicamente administrativos, básicamente son los contratos de obra pública, los contratos de concesión de obra pública, los contratos de concesión de servicio público, son básicamente aquellos contratos donde rige más, digamos que se rigen más, porque el objeto del contrato es de naturaleza, se regula por el derecho público, hay leyes que regulan, distintos otros contratos que se regulan por el derecho privado porque el objeto del contrato, por ejemplo, una compraventa, un arrendamiento, ahí sí se aplica más el derecho privado, pero hay contratos que son típicamente derecho público, que inclusive hay leyes sobre contrato de obra pública, sobre concesión de obra pública. Ahora, hay un tema que tú mencionabas hoy que se relaciona con esto. Tú lo mencionabas a propósito de la ley de México. En nuestro país ha habido una importante evolución, y esto lo debo reconocer que ha sido a impulso de los grandes doctrinos de nuestro país, Cascarrilla, Durán, del Piazzo, Rotondo, que tenemos el gusto, en el sentido de ir superando doctrinas clásicas que le daban una preeminencia en la contratación pública a la administración. Las famosas prerrogativas exorbitantes con respecto al derecho común, las cláusulas exorbitantes. Hay países que todavía siguen manteniendo. Hay un famoso profesor argentino, Miguel Marienhoff, que tuvo mucha influencia en el derecho argentino, y los argentinos, yo he visto que todavía mantienen ese concepto de las prerrogativas y fundamentalmente en base a qué, a que la administración persigue un interés general. Y en base a ese concepto establecen como prerrogativas, digamos, modificar el contrato en determinadas condiciones, sin necesidad de... Eso pasaba en mi país, esas prerrogativas, la doctrina clásica, como que la administración podía modificar unilateralmente los contratos en cualquier momento, prescindiendo de la voluntad de la otra parte o rescindirlos. Bueno, eso se ha ido superando fundamentalmente en base a la doctrina moderna que te mencioné, y hoy se considera que, partiendo de la base que el contrato es regla de derecho, ese tipo de manifestaciones son ilegítimas. Bueno, que lo comentas. Son ilegítimas, porque la administración no puede actuar. El concepto de desigualdad jurídica, y termino con esto, Carlos, ha pasado ahora a primar un concepto que es muy importante en la contratación pública, que se mencionó en un momento, la colaboración. El tema de la colaboración es fundamental en la moderna contratación pública. En eso estamos de acuerdo, pero y en desacuerdo. Vale. ¿En qué sentido? Sabes que es un debate que damos aquí en el FIDA, porque las tradiciones jurídicas son diferenciadas, y en México incluso hay una corriente, creo yo, mayoritaria, que establece como rasgo distintivo del contrato público frente al contrato civil o mercantil la existencia de cláusulas exorbitantes. Entonces, inclusive esa forma de ver la construcción pública en México sigue siendo mayoritaria, con base en Gabino Fraga especialmente, y otros más, pero sobre todo con Gabino Fraga, que es la forma de distinguirlo, a pesar de que sabemos que tiene sus dificultades. Eso lo sabemos, pero el debate no está en si se colabora o no se colabora, sino cómo limitamos o cómo se debe limitar ese ejercicio del príncipe en 4 o 5 elementos. Ese es el debate, que no tiene por qué ser arbitrario al momento de ejercerlo. Y te comento una cosita relacionada con este tema. El TOCAF establece en el artículo, creo, 74, pero está en la ley, permite una modificación cualitativa y cuantitativa de los contratos, pero está en la ley, en que la administración unilateralmente, pero está en la ley, unilateralmente puede ampliar las prestaciones en un 20% o reducirlas en un 10%. Eso lo puede hacer unilateralmente. Ya después de los porcentajes, necesita el consentimiento del contratante. Esta norma a la que te refieres, sí,
se parte en obra pública y adquisiciones, o cómo es la estructura normativa? Esa norma que yo te estoy mencionando se aplica a todos los contratos administrativos. Basta que en un contrato de una administración pública, es muy común, por ejemplo, en los contratos de obra pública o la construcción de obra pública, o sea, esta normativa se aplica especialmente a los contratos de larga duración, en los contratos de tracto sucesivo, que se llama. Es donde la etapa de ejecución del contrato, es donde más, porque después están aquellos contratos de, digamos, de ejecución instantánea, un contrato de suministro, de la adjudicada te da el suministro y ahí se agotó el contrato. Pero se aplica más en los contratos de ejecución diferida. ¿Qué es el dato? Porque es un dato que estoy buscando para México. ¿De qué porcentaje del presupuesto se utiliza en el proceso de contratación? ¿Qué es ese dato? Aunque no estás correcto. Te lo digo 5, 10, conceptualmente. 15%. No, Carlos, a nivel nacional no tengo, no lo sé. No, en Maldonado. Y bueno, a nivel de Maldonado tampoco tengo el dato concreto, pero sí, obviamente. Te diría que en su gran porcentaje del presupuesto departamental, las erogaciones salen por la vía, en su gran porcentaje, por la vía de la contratación pública. O sea, es un aspecto económico importante. Pero muy importante, muy importante. Permanentemente se están haciendo contrataciones públicas a través de distintos procedimientos, permanentemente licitaciones públicas, abreviadas. También está el mecanismo de la contratación directa, que también lo permiten tocar, que son casos especiales. Como por ejemplo, damos un caso que se adjudique directamente en la legislación uruguaya. Por ejemplo, tú tienes en tu caso establece dos modalidades de contratación directa. Por limitación cuantitativa, hasta determinada cantidad de pesos. Por monto. Exactamente. En Maldonado, sí, los gobiernos departamentales tienen un poquito más de amplitud en ese sentido. Hoy por hoy son 920.000 pesos uruguayos, ¿no? Hasta 901. Ahí puedes hacer contrataciones directas. Significa en cierta manera, porque se aplica para darle más eficiencia y rapidez a la compra, ¿no? Y se aplica obviamente a las compras contado, a las compras en plaza, pero pese a eso, te comento la experiencia de Maldonado, igual a pesar de que existe esa discrecionalidad, porque acá en este tema de la contratación pública es muy importante aplicar los principios, y fundamentalmente el principio, estos principios que tanto nosotros hacemos énfasis, buena administración y transparencia. Porque por más que vos tengas un límite, no vas a llamar siempre a la misma ferretería a comprarme las cosas. Porque vos sos amigo mío y te compro siempre a vos, y eso no. Entonces, aún en la contratación directa, se llaman a varias empresas de ramo, es verdad que siempre Maldonado, porque en esta se trata de darle prioridad y se genera una compra. Y después hay otras excepciones que se llaman cualitativas, que ahí sí, no hay límite, pero ¿en qué casos hay? Y bueno, cuando se trata de comprar determinados productos que no se fabrican en el país. Como por ejemplo. Por ejemplo, ahora viene la temporada en mi país. Ahora la temporada de verano, a partir de noviembre y diciembre, ¿no? ¿Por qué es importante la temporada de Maldonado? Muy importante. Pero ¿por qué es importante? ¿Quién está bajo su efecto? Punta del Este. Punta del Este. Entonces, ustedes gobiernan Punta del Este. Entonces, continúa entonces. El gobierno de la ciudad de Punta del Este está bajo la jurisdicción territorial del departamento de Maldonado. Y sabes una cosa muy linda, mira esto que me estás diciendo. No, pero continúa con ¿cuál es el producto? Eso es lo lindo que te quiero contar. Ajá, adelante. Que es, se están haciendo adquisiciones, porque no se produce en nuestro país, se van a importar. Tiene un nombre técnico que yo no sé, son sillas anfibias. Le permite a la gente discapacitada entrar al agua. Yo lo he visto eso, lo ponen en esas equipos, y a las playas. A las playas, no sabes cómo disfrutan. Bueno, ese tipo de compras, que no hay quien las fabrique y todo, se hacen contrataciones directas. Y dice, bueno, ahí no hay límite, ¿no? Pero se justifica porque tú tienes que justificar por qué acudís a una contratación directa. Tecnologías. Claro, que solo puedes adquirir. O cuando haya inventos únicos. Exactamente, todo ese tipo de cosas. Ahora sí, discúlpame, Pablo, pero sí te vamos a tener que hacer una pregunta
muy complicada. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Bueno, de chiquito me gustaban las materias humanísticas, me gustaba mira, la principal, historia, me gustaba mucho la historia, ¿no? La historia patria me encantaba, me gusta la historia de mi país, la historia universal. Y después, en preparatorio, que es cuando empezás tuve un profesor de introducción al derecho, Salmieri Catania, un nombre, Pablo como yo, Pablo Salmieri, y viste esos profesores que son, era abogado, a nivel del liceo te hablo, y era un fenómeno, ¿no? Y me dije, no, me inculcó, me promovió, me estimuló, y fue que me determinó a seguir la carrera de abogacía, pero cuando, ya te digo, cuando estaba en quinto año, 16, 17 años en preparatorio, en la facultad de a los 18, y fue él, te diría, porque él, esa materia de la mañana, después dije, bueno, no, lo mío es esto, y después, durante la carrera, viste, cuáles son las materias que más te gustan, y ya te vas definiendo. ¿Por qué Derecho Administrativo? ¿En qué momento? No. Dijo completo. Yo entré a trabajar en administración pública, en la Intendencia de Maldonado. Desde muy jovencito. Sí, sí, centro estudiante. Entré en la Intendencia, ¿sabes con quién? Porque entré a trabajar ahí en la Intendencia, entré a trabajar en la Intendencia, como funcionario público, ¿no? Y Pero ¿por qué? ¿Porque te invitaron? ¿Porque te gustaron? ¿Porque era una forma de hacer vida? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué el servidor público? Pues, porque se dieron las circunstancias, ¿viste? Cuando se dan las circunstancias, y bueno, me permitió ingresar a la administración departamental, que es un trabajo que me gusta mucho. Lo quería contarte, Carlos, que ahí, no tanto vinculado al derecho administrativo, en Maldonado, ¿quién vivía? Uno de los grandes del derecho administrativo, Daniel Hugo Martínez. ¿Te acordás de Daniel Hugo Martínez? Ya. Bueno, lamentablemente, bueno, ya murió con muchos años. Y yo lo conocía desde AMPA, en la facultad de Montevideo, y me dijo, mira, yo estoy haciendo un curso acá, y fui con él, y después él me vincula con mi gran maestro, que resultó ser el profesor Augusto Durán Martínez, que daba clases en Punta del Este en la Universidad Católica, y yo tenía 31 años, por eso 31, 32 años tenía en ese momento, y ahí con Durán, hasta el día de hoy, que tengo 55, estamos siempre vinculados con la docencia, y escuchame, tenemos maestro de esto, el derecho administrativo, ¿cómo no te va? Y bueno, y con él arranqué en esa fecha, y bueno, ahora estoy como profesor titular también. Desde el año 2018 estoy como profesor titular en Derecho Administrativo en la Universidad Clay, y con Durán estoy como profesor adjunto, porque él sigue dando clases, para que se mejore, pasando por un problema de salud, él sigue dando clases los viernes, da procesos constitucionales, y yo estoy como ayudante de él ahí. Para mí ¿sabes? Es un posgrado para mí. Estar con él es como estoy en un posgrado. Y tengo mis clases, que yo soy profesor titular los lunes, que doy Derecho Administrativo. Ahí sí es un grupo que está a cargo exclusivamente mío. Pero la cosa va por ahí, pues. Dando. Y además la idea de que te gusta. Y por supuesto, siempre me doy cuenta, vocación de la docencia. Te diría que de todas las actividades que las dos opciones, servidor público y docencia. Bueno, quiero que no están vinculadas. Es lo que más me gusta a mí, es la docencia. Y porque es un servicio, estás haciendo un servicio. Porque la docencia es servicio. Enseñar, que no solamente enseñar, también aprender de los alumnos. Mira que es un ida y vuelta a esto. Es servicio. Ese concepto lo maneja muy bien cuando habla de Piaget. Conjuntas, teoría y práctica. Y después la administración pública es servicio puro. La servicialidad administrativa. Administrar es la palabra etimológica que siempre el profesor de Piazza la maneja. Servicio. Administrar, el servicio a. Bueno, y todo puede ser. Y me gusta el servicio, me gusta. No es que pero me gusta servir, es una cosa que me gusta. Si puedo, transmitir el conocimiento, no queda. Pues Pablo Daniel Cruz, profesor.
lamentablemente el tiempo es corto No, pero, y se ha hecho más corto con tu plática. Y pues solamente nos yo falta pido disculpas, despedirnos. que fue un poco improvisado. No, al Un poco contrario, improvisado. no. Pero esto le dio sabor. No, Sí, pero si eso es le- improvisado eso, imagínate cuando nos prepares. No. Te lo agradecemos mucho, te agradecemos Para mí tu gentileza, tu bonomía, un que privilegio. compartes tus experiencias, tus vivencias, tu conocimiento con nuestros amigos y amigas, con nuestros seguidores y seguidoras Saludos a del todos Centro los México. Virtual de Estudio de la Gestión Pública, que ellos ya saben que este material se pone a disposición gratuita en los canales del Bueno. Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública y de Carlos Matute. Y como siempre, ya saben, un me gusta siempre es útil para la difusión del conocimiento de lo público. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, Con mucho gusto. Y a las órdenes. Pablo. Y pues quedamos a tus órdenes y muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Estamos transmitiendo diversos programas desde el Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo de San José de Costa Rica, auspiciado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la Universidad Escuela Libre de Derecho en San José. Gracias, buenas tardes, buenas noches.